Toca formarse cuando tienes claro que quieres dedicarte a esto, que tienes condiciones para hacer esto. Hay niños que tienen mucho talento, pero que luego lo pierden, o sea, lo pierden. Quiero decir que como niños son muy graciosos, pero luego en cuanto crecen dices ya no tienen ninguna gracia o no conecta o lo que sea. Una bailarina, un pianista, normalmente son gente que empieza muy joven, y un actor, pues también, si empieza venir a clases de teatro, pues jovencito, pues eso que tendrá adelantado. Pero sobre todo es que le guste mucho, que venga por el propio placer de venir, de divertirse, de jugar, y luego pues ya va viendo eso, los aspectos de una profesión, una forma de ganarse la vida, un trabajo que te gusta hacer. Hay orígenes muy diversos de los actores, gente que le viene heredado de familia y gente que encuentra la vocación y encuentra luego una profesión. Y yo creo que evidentemente que cuando hay una saga familiar donde la gente, tus padres, tíos, abuelos, etcétera, han sido actores, digamos que te mueves dentro de ese medio y hay una cierta facilidad, ¿no? De hecho, hay grandes sagas de actores. Esto no quiere decir que a lo mejor toda la familia se dedica a eso, ¿no? Porque dentro de estas familias también hay hermanos y tal que no se han dedicado, ¿no? Pero que siempre hay alguien en cada generación que acaba dedicándose a la profesión esta, ¿no? Bien por cercanía, bien porque lo han vivido desde pequeños y entonces han sentido esa pulsión. Muchos críticos, expertos, profesores de interpretación y actores defienden la formación académica del actor. Pero sin embargo, actualmente existen más actores que se dedican a la profesión de forma profesional sin haber recibido anteriormente unas bases de iniciación o preparación alguna. ¿Hasta qué punto es necesario formarse para ser actor? Hay una polémica siempre entre si el actor se tiene que formar o no. Y dentro de que si se tiene que formar, que todo el mundo está de acuerdo, si la formación esa tiene que ser en escuelas o tiene que ser directamente ya en los teatros, yendo meritorio, yendo poco a poco, dando pequeños pasos, o en una serie de televisión, empezando y poco a poco, ¿no? Por obligación te tienes que formar. Cada vez que te dan un personaje, si tú estás trabajando, si tú estás en el medio y trabajando en teatro, cada vez que te den un personaje, tienes que estudiar ese personaje y por tanto eso ya te exige una formación. Hay mucha gente que no ha pisado una escuela y que son muy buenos actores, como has dicho. Se me ocurre, por ejemplo, creo que Maribel Verdú no ha pisado una escuela y ahí está. Y como ella, pues se me ocurren actores legendarios como Michael Caine que no han pisado una escuela en su vida y han hecho cientos de películas y lo que han aprendido por ese camino ha creado escuela. Es una forma también de crear escuela, ¿no? Sin un trabajo específico en una escuela uno puede ser actor y puede ser un gran actor, pero tardará un tiempo, necesitará como más años para lo que puede aprender en una escuela, necesitará más años aprenderlo encima de los escenarios o en los platós. Un actor que se forma en las tablas, como se dice, como nosotros lo llamamos, tarda mucho más tiempo en llegar a formarse que un actor llega a una escuela y en 4 años tiene un mínimo de formación para arrancar con lo que sea, ¿no? Y luego hay muchos ejemplos de gente que no está formada y que, tal y como está la industria actualmente, la industria del cine, de la televisión, bueno, están ahí, pero bueno, luego los vemos, ¿no? Hay problemas de dicción, hay problemas de muchos tipos, ¿no? Y que a veces la industria los absorbe, pero muchas veces al final son cosas fallidas, ¿no? ¿Qué es lo que te da la formación? La formación fundamentalmente te da cultura. Cultura teatral, cultura cinematográfica, te da cultura, te da que tengas herramientas, te da que si cuando las cosas no te van bien, tú tengas un bagaje. Estudiar en una escuela es importante y si tienes la posibilidad, pues muy bien, pero no creo que sea fundamental, porque luego también llega un punto que aquí teóricamente puedes aprender mucho, pero si no te dan la oportunidad de trabajar o te la buscas tú, te quedas estancado. Tienes que trabajar, pero como en todo trabajo.
En una escuela de interpretación, se pretende formar al actor desde unas bases académicas que incluyen tanto teoría como práctica. Durante unos años, el actor aprenderá, entre otras cosas, a controlar su cuerpo y su voz para conseguir un resultado óptimo en su trabajo. Pero en estos centros no puede entrar cualquiera. Muchas de las escuelas de interpretación de este país suelen ser bastante selectivas con la elección de sus alumnos. Es por ello que se realizan una serie de exámenes de nivel antes de entrar a formar parte de una escuela. En las pruebas de acceso de la Escuela de Arte Dramático hay dos partes importantes. Una es una parte teórica y luego una parte práctica, ¿no? En la parte teórica se pide el estudio de 5 o 6 obras de teatro, de textos teatrales, y sobre los cuales luego se hace una serie de preguntas, de comentario de texto, etc., ¿no? Digamos que es un nivel intelectual de bachiller, ¿no? Y luego en las partes prácticas lo que se hace es ver el cuerpo del futuro actor, la voz, y la interpretación, fundamentalmente, ¿no? Todo esto se hace mediante ejercicios de danza, de expresión corporal, de esgrima a veces también, y se trabaja música, canto con ellos, etc. Pero sobre todo es para ver si hay algún problema grave, ¿no? O sea, es decir, no son pruebas que puntúan, ¿vale? Pero fundamentalmente lo que detectas son imposibilidades, ¿no? A decir, vale, aquí hay un problema muy grave y entonces son personas que luego aquí se lo pasarían muy mal, ¿no? O sea, en las pruebas de acceso, a través de una serie de pruebas, lo que intentamos es descubrir si esa persona tiene condiciones para hacer este oficio y no tiene impedimentos graves. Impedimentos graves quiere decir que si, por ejemplo, tiene nódulos en las cuerdas vocales, se le dice vete, opérate de los nódulos o corrige o elimínalos y tal, y luego vuelves. O si tiene problemas en la columna o tal, ¿no? Que no tenga problemas graves y que tenga condiciones para hacer este trabajo. Eso es lo que te fijas, es decir, esta persona podría... No quiere decir que luego lo sean actores o actrices, pero de entrada lo que miramos es... ¿puede ser actor? O sea, ¿tiene condiciones para hacer este trabajo? Hombre, nosotros en esta escuela, la evaluación que tenemos para aceptar o no a un alumno, no tanto es una prueba de nivel, sino una sesión de trabajo. Entonces, no necesariamente tienen que tener un determinado nivel, sino lo que tiene que ver es algún tipo de feeling entre decir, oye, yo sí que quiero trabajar con esa persona. De hecho, nosotros a veces hemos cogido actores que sabemos positivamente que no cogerían en ninguna escuela por las características que tiene y sin embargo luego han hecho trabajos fantásticos. Entonces no tanto es que ellos ya vengan aquí sabiendo, sino que vengan con ganas de aprender o con ganas de experimentar o con ganas de trabajar. Yo no sé si entra cualquiera, no lo sé, pero yo qué sé, yo creo que con un mínimo sí que puedes hacerlo. Yo creo que es más que para acceder a la escuela, para que los profesores sepan exactamente cuál es tu nivel. Son muchas las materias que se tratan en una escuela de interpretación. Estas materias dependerán del instrumento de trabajo con el que se trabaje o el objetivo final al que se pretenda llegar. Dramaturgia, interpretación, canto, danza, expresión corporal. Asimismo, se trabajará desde la capacidad personal de cada actor, la concentración, la energía o la emoción. ¿Pero realmente son eficientes o suficientes las asignaturas que se imparten en una escuela de interpretación? La gente cuando entra aquí se espera una cosa. Se espera tener cámaras, se espera, yo qué sé, hacer física o química o cosas así, y lo que encuentran son clases muy diferentes, son clases de cuerpo, clases de danza contemporánea, que a lo mejor no has dado nunca y tienes que hacerlo, clases de esgrima, de voz, de dicción, miles de clases que no te esperas. En las escuelas de arte dramático hay dos bloques fundamentales, que son de asignaturas, que es el apartado teórico y el apartado práctico. En el apartado práctico hay tres bloques, que es el físico, el vocal y el de interpretación.
todos son importantes, ¿no? Yo no creo que haya una asignatura que sea más importante o un bloque que sea más importante que el otro, ¿no? O sea, es decir, nosotros lo que intentamos además es que los actores, además de buenos actores, sean personas con las cuales tú puedas hablar, que tengan un nivel cultural elevado, etcétera. Luego, por lo tanto, la parte teórica es igual de importante que la parte práctica, ¿no? No nos interesa un actor que solamente quiera actuar y no le interesa para nada la historia del teatro, la historia de la literatura, etcétera, ¿no? Porque todo esto es un mundo, si hacemos mejores actores tendremos mejor teatro también, ¿no? Para poder leer y para poder entender una obra necesitas literatura, saber descifrar un texto. Para poder moverte no solamente vale poder moverte, sino que existen muchos complementos, desde la comedia del arte hasta el esgrima, hasta la danza o hasta el entrenamiento corporal. La voz lo mismo. Hay que saber cantar, o por lo menos tener ciertas nociones de canto. Y trabajamos también el verso, hay que conocer el tempo, el ritmo de los textos clásicos, del verso, el sentido del concepto. Es decir, que son muchas las cosas. Ahora, se podía ampliar a muchas más actividades. Pero aquí hemos dado de todo, desde pues le damos literatura dramática, cosa que nos hacen leer una obra por semana, y eso también da una gran cultura, saber quién es Ibsen, saber quién es Chekhov, poder emocionarte con el teatro de lo absurdo. Yo creo que son cosas que son básicas también para un actor, ¿no? y para su formación. Entonces yo creo que todo lo que he tenido aquí y los varios profesores a mí me han servido. Luego cada uno se queda con lo que realmente le viene bien, pero por ejemplo asignaturas como literatura dramática yo las considero imprescindibles. Una cosa que sí que tenemos en esta escuela es que no tenemos un plan de estudios rígido. Al no depender de consellerías, somos nosotros los que decidimos qué asignaturas conviene trabajar en determinados momentos. La gran carencia que había hasta ahora era el trabajo del actor ante la cámara, y ya está en la nueva carrera, o sea, en la que ha empezado este año en primero, con el plan Bolonia, ya está ante la cámara, y creo que sí, que son suficientes las asignaturas que hay. En la enseñanza de una escuela de interpretación, como hemos podido ver, se aprende y ejercita diferentes aspectos, tanto teóricos como físicos. Para conseguir que un alumno pueda aplicar esos conocimientos aprendidos, los centros de interpretación suelen enseñar una metodología a sus alumnos para preparar una obra y trabajar un personaje. Precisamente en la escuela aprendes a tener herramientas para enfrentarte a un personaje, para enfrentarte a una secuencia o una escena, ver cómo respondes, ver cómo haces tu trabajo. Claro, lo que enseñamos es eso, es herramientas, fundamentalmente. Cada actor viene con unas necesidades, cada actor viene con unas facilidades, cada actor viene con... Entonces habrá actores que a lo mejor les tengan más facilidad, o les interese más, o quieran trabajar más el canto, o cosas más físicas o más corporales. A mí me ha enseñado a desbloquear partes de mí y razonar más con el cuerpo y razonar más por intuición y por instinto. Cada profesor te dice cómo lo hace, te dice el método que él utiliza y te dan una amplia gama de herramientas para que tú cojas lo que mejor se adapta a ti y a tu forma de entender todo esto. Y esa libertad que nosotros hemos tenido a la hora de trabajar, pues yo creo que es fantástica. Yo creo que cada uno tiene que ir encontrando su método. O sea, para mí el método... Cuando se habla del método Stanislavski, pero Stanislavski, si levantase la cabeza y viese lo que se ha hecho con su método, se querría morir otra vez, porque creo que se ha hecho mucho dinero y mucho negocio a raíz del método, ¿no? Y sobre todo en las escuelas privadas. Yo pienso que uno tiene que ir encontrando las herramientas que necesita en las distintas escuelas o los distintos libros con los que te vas encontrando, y crear tu propia historia, tu propio método. Yo descarto muchas de las cosas que me dieron en la escuela, las descarto. Todo es técnica.
Si tú haces la voz de tal manera, vas a hacer pensar a la gente que te has emocionado. No puedes llorar. En cine sí, puedes usar el método Stanislavski, puedes pensar en la muerte de tu ser más querido y emocionarte, porque a lo mejor es 1, 2 tomas. Pero cuando haces una representación teatral y la repites 40 veces, no puedes hacer eso, porque acabas mal, como la de 5 horas con Mario. A mí el tema de la metodología me parece todo muy relativo. Yo me ciño más al resultado, a lo que veo. El proceso que lleve uno en su casa y a la hora de preparar algo, a mí mientras cuando toca mostrarlo lo veo y me lo creo, pues eso es lo que cuenta, ¿no? O sea, es que me he tenido que ir a un manicomio para creerme que soy un esquizofrénico. ¿Y te ha servido? A ver, el trabajo. ¿Ha merecido la pena irte a un manicomio? ¿Te ha servido? Sí, vale, pues chapó. No, pues otra vez no te metas en un manicomio. O sea, quiero decir que hay actores que te piden eso y requieren eso, hacer esa inmersión stanislavskiana o eso de sentir en tus carnes lo que siente el personaje, y hay actores que no lo necesitan y a lo mejor lo fingen. Y hay actores supuestamente de método que se ríen del propio método diciendo que han fingido. Tú tienes la biografía de Marlon Brando y Marlon Brando se ríe de sus maestros de alguna forma. Él mismo ha fingido muchas veces y ha leído letreros pegados en la pared y piensas que está ahí, claro, el tío está metido en su personaje. No, está leyendo, ¿sabes? Pasa que siempre tendemos a mitificarlo todo mucho más de lo que es. Y uno no se da cuenta de que la percepción del espectador, el espectador es quien proyecta toda esa prehistoria del actor. Claro, como es Marlon Brando, seguro que ha estado ahí tal y cual, y a lo mejor pues Marlon Brando está pensando en que tiene